Informe 24, con Jania Novel. En días recientes se reportó un ataque con coche bomba en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, presuntamente vinculado a grupos del crimen organizado. De acuerdo con versiones preliminares, esto estaría relacionado con la salida de presuntos integrantes del narcotráfico de la zona. Bueno, está ahí medio enredado y complejo. Esto evidentemente ya ha encendido las alertas sobre la capacidad operativa de estos grupos y su cercanía con la infraestructura estratégica. Vamos a tratar de entender el contexto, los riesgos, las posibles implicaciones. Vamos a conversar con nuestro querido amigo David Saucedo. Él es consultor en temas de seguridad nacional, experto en estos temas. David, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jania? Quiero saludarte. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Fíjate que nos saltan las dudas, muchos cuestionamientos sobre pareciese que quisieron que lo dejáramos en el olvido para que se atravesara la Semana Santa y ya se esfumara de las mesas de redacción y de los periódicos y de los espacios noticiosos, pero bueno, aquí no lo olvidamos, espacios de análisis. Salía del aeropuerto, traía un artefacto, le pusieron un artefacto al coche, estábamos en vísperas del Mundial, me parece que es muy, muy crítico el asunto, ¿no, David? ¿Cómo lo interpretamos? Sí, por supuesto, el hecho ocurrió en efecto cuando había una especie de moratoria informativa producto de la Semana Santa. De hecho, el evento ocurrió y se dio información del mismo un par de días después de que había sucedido, y esto debido a que se hizo viral un video de un automovilista que circulaba sobre esta arteria del municipio de Tecámac, en donde se ve claramente cómo el vehículo va en movimiento, tiene una explosión interna, aparentemente por la misma explosión fallecieron 2 de sus ocupantes, uno de ellos identificado como un alto jefe criminal del cártel de Sinaloa, de la facción de La Malliza, un hombre llamado Francisco Beltrán, alias El Payín, y después se ve cómo el vehículo pierde el control y termina estrellándose, deteniendo su marcha. Todo parece indicar que se trató de un ajuste de cuentas entre grupos del crimen organizado, utilizando un arma más sofisticada que lo que se había estilado por parte de este grupo criminal, normalmente para las vendetas al interior del cártel de Sinaloa. Son ataques con sicarios. En esta ocasión se utiliza un artefacto explosivo. Hay un debate con respecto a si se trató de una granada, un explosivo que se manipuló al interior y que fue un accidente, o si fue una bomba con un detonador a distancia que habría sido que se había hecho detonar justo cuando estaban en trayecto. Sí. En todo caso, todo parece indicar que se trató en efecto de un atentado en contra del Payín. Quienes son señalados inmediatamente como presuntos responsables son integrantes del grupo rival, en este caso de los Chapitos. El Payín se hacía cargo de tiempo atrás de abastecer drogas ilícitas a las mafias locales del narcotráfico en la Ciudad de México, teniendo en efecto como una de sus principales rutas y sedes el aeropuerto, los aeropuertos de la Ciudad de México, tanto el Benito Juárez como el AIFA. Las autoridades no han dado más información acerca de este episodio, señalando, como tú bien comentas, la intención de que se quede en el olvido y de que no haya más debate sobre este tema. De lo que nos explicas, bueno, siguen las dudas, ¿no? ¿Es significativo que haya ocurrido cerca del AIFA? Sí, por supuesto, lo que nos hace ver es que quien haya ideado, planeado este atentado, en primer término, lo trató de hacer de manera muy visible, con el objeto de que hubiera una cobertura mediática, se hiciera rápidamente una difusión masiva de esta información. El vehículo que toma el video tampoco ha sido identificado. Se ha señalado que se trató de un video de otro vehículo que circulaba por la zona. Yo tengo mis dudas, quizás se trataba también de los mismos perpetradores de este atentado. No se han dado más datos al respecto únicamente que empezó a circular en redes sociales este video, pero no aportando más datos, más elementos de prueba. Sabemos de tiempo atrás que los Chapitos estaban a la casa del Payín justamente por su fidelidad, por su cercanía con La Malliza. Del Payín incluso hay varios narcocorridos, yo recuerdo cuando menos un par recientes, de una duración cuando menos de hace 2 años para acá, de grupos de música regional llamados de banda,
de Sinaloa, de Corridos Tumbados, en donde se narra el origen humilde del Payín, de cómo fue ascendiendo en la estructura del narcotráfico y donde también le declara su fidelidad a la gente de Mayo Zambada. Oye, y esto, David, que lo traten de minimizar, ¿qué mensaje le daría a las autoridades estos actos? Por un lado a las autoridades y por el otro a la ciudadanía, que, o sea, sí es de terror, ¿no? Y que no lo consideren coche bomba y que no nos expliquen qué fue lo que detonó. Granadas yo creo que no, porque esas se fragmentan y el coche quedó como una palomita de maíz, ¿no? Explotada, todo como un globo. 13 preguntas en concreto. ¿Qué mensaje envían estos actos a las autoridades? 2, a la ciudadanía, y por qué no nos quieren decir o no explican, no hay ningún interés en definir cuál fue el motivo en lo que explotó. Bueno, si damos por buena la hipótesis de que se trató de un atentado de un grupo criminal para eliminar a líderes de otro grupo criminal, se hizo a plena luz del día con el objeto de darle notoriedad y difusión mediática. Pudieron haberlo secuestrado, asesinado, incluso atacado con algún comando armado, como es común entre los grupos del narcotráfico, pero prefirieron un artefacto explosivo para darle un perfil mediático al evento. Es un mensaje entre grupos criminales de realizar un atentado de manera visible en una zona que se presume está bajo el control del propio cártel de Sinaloa, del área de Armayiza. En segundo término, de las autoridades de la Ciudad de México y federales, quizá pensando en la imagen que podía proyectar México en la víspera de la realización de la Copa Mundial de Fútbol, decidieron bajar la nota, como se dice en el argot periodístico. Tengo conocimiento de que se movilizaron en el área de comunicación social del gobierno federal para que esta información quedara por debajo de otras en el contexto de los días de Semana Santa. La intención, evidentemente, era de que no alcanzara los titulares de la prensa internacional. Sí. Un coche bomba en la Ciudad de México, bueno, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, justo en la víspera de la realización de la Copa del Mundo. Me parece que esta situación de combate al interior del cártel de Sinaloa es lo que está en el contexto de este atentado, que se suma a la situación de conflicto que hay con el cártel Jalisco Nueva Generación. La ciudadanía, por supuesto, juega un papel importante en este tipo de eventos, porque al utilizar un artefacto explosivo para eliminar a un jefe criminal, lo que busca los grupos del narcotráfico es provocar el terror. Sí. Se trata, en perspectiva, de un acto de narcoterrorismo, con el objeto de inducir a que las autoridades refuercen su presencia, en este caso en el AIFA, y que dejen al descubierto otras regiones que son importantes para la operación criminal. Los actos del narcoterrorismo tienen esta característica, es para inducir el pánico entre la población, para provocar que las autoridades estatales o federales asuman determinaciones de política pública, en este caso concentrar elementos en la custodia del AIFA y en esta ruta que conecta al AIFA con la Ciudad de México. Y por supuesto, también para poner en vergüenza y para que el gobierno federal quede raspado en su imagen, al no poder contener estos eventos a los que se había comprometido el gobierno federal. Con las autoridades de la FIFA, el gobierno de Claudia Sheinbaum había hecho el compromiso de que no habría más actos de narcoterrorismo como los que vimos luego del intento de captura y muerte del Mencho. Pero sí, estamos viendo que los grupos criminales pueden realizar este tipo de actos a voluntad. Vaya, que sí es, o sea, literal y figurado, una bomba de tiempo, ¿no? Que trae como reacción pues mucha estela y reacciones expansivas. David, ¿y qué medidas deberían de reforzarse tras este hecho? Esta zona es una zona de mucho movimiento, ¿no? Y no tan segura, ¿cierto? La que rodea a este aeropuerto. Así es, el aeropuerto de la IFA como tal me parece que tiene un nivel de seguridad razonable, tiene sistemas de videovigilancia, una presencia de elementos de la Guardia Nacional. Hay ciertas zonas que en efecto no están tan blindadas, como por ejemplo los estacionamientos. Quienes hemos visitado la IFA podemos ver que hay una serie de dispositivos de anillos de seguridad, pero hay ciertas zonas en donde no pareciera existir el mismo blindaje. Esa me parece la razón principal por la cual no cometieron este ataque dentro de la IFA.
porque habría seguramente muchos inconvenientes. Claro. Pero si la hipótesis de que se trató de un artefacto explosivo es cierta, entonces en el estacionamiento alguien colocó dentro del vehículo esta bomba y ya sobre la marcha, en un trayecto de un bulevar, hacen estallar este artefacto, pero ya lejos del AIFA. Incluso me parece que hay puntos ciegos en el sistema de videovigilancia de esta avenida en Tecámac, en donde también se hizo estallar el artefacto para que no quedara un registro, una videograbación del momento en el que se da el evento. Se trata de un atentado hecho con precisión quirúrgica, pero además las autoridades, como tú bien señalabas al inicio de esta conversación, se han esforzado para que la información no trascienda y quede en el olvido, con el objeto, en efecto, de que no haya una erosión hacia el gobierno federal por la realización de la Copa Mundial de Fútbol. ¿Qué opinas tú de que intenten dejarlo en el olvido? ¿Deberían y deberíamos pasar página o se debería de informar y aclarar? Me parece que Claudia Sheinbaum tendría que enfrentar el reto como tal. Entiendo los motivos. Ellos suponen que hablar de narcoterrorismo en México va a traer una caída de inversiones, una mala imagen para el país y darle pretextos a Donald Trump para utilizar tropas y ataques con misiles para combatir a los así llamados grupos terroristas, los cárteles de la droga. Pero todo eso ya existe. México ya tiene una mala imagen a nivel internacional por temas de inseguridad. No es que haya que proteger a México de eso. México ya tiene esa mala imagen. Hay una caída de inversiones, en efecto, pero no producto de la inseguridad, sino de esta reforma al Poder Judicial que se instrumentó y que ha ahuyentado a los capitales. Por otro lado, Donald Trump también ha frenado los flujos de inversión con esas amenazas en contra de empresas norteamericanas. Y Donald Trump, con o sin el uso discursivo de la palabra narcoterrorismo, tiene en el radar la utilización de la fuerza militar americana para combatir a los cárteles de la droga. No necesita pretextos Donald Trump para intervenir en México. Entonces creo que tendría que haber una reevaluación del Gabinete de Seguridad de México, de nombrar las cosas por su nombre, prepararle a la sociedad para este tipo de eventos, firmar convenios con naciones que ya han enfrentado en el pasado el flagelo del narcoterrorismo, el terrorismo como tal, asignar un presupuesto antiterrorista, dotar de facultades a los estados para que cuenten con unidades antibombas. Es decir, reconocer el problema nos permite tomar medidas para enfrentarlo. No hacerlo nos deja en la actual indefensión en la que nos encontramos. De acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Reconocer que hay un enfermo es para que se trate, se medique, vaya a consultas, se revise y en algún momento que se dé de alta. Si no, pues seguimos negando que haya un enfermo en casa, ¿no? Es correcto. Y eso es lo que tenemos. Este incidente pone en evidencia la necesidad, claro, como nos lo dices tú, David Saucedo, consultor y experto en temas de seguridad, la necesidad de replantear estas estrategias de seguridad frente a un crimen organizado cada vez más sofisticado. David, muchísimas gracias, como siempre, gracias por permitirnos entender las cosas bajo la lupa, gracias por el análisis y por ser amigo y parte de este espacio. Muchísimas gracias, David. Gracias a ti, Jania, por la invitación. Te mando un fuerte abrazo. Igual para ti. Buen inicio de semana. Es David Saucedo, experto y consultor en temas de seguridad. Pausa y volvemos. No se me vayan.